vamos a ver cuál será la suerte que corre Indecopi. Exactamente. Y continuamos con esta incertidumbre, Mabel, amigos de RPP, sobre qué va a pasar con los restos de Abimael Guzmán. Ayer conversábamos justo con la fiscal de la Nación. Ella dijo que el fiscal encargado del caso va a tomar una decisión tomando en cuenta la ley vigente y también el impacto social que tendría una decisión, cualquiera que sea, de parte del representante del Ministerio Público. Pero vamos a comenzar justamente el programa de hoy conversando con el defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez Camacho, a quien saludamos cordialmente. ¿Cómo está, doctor Gutiérrez? Muy buen día. Buenos días. Buenos días, Carlos, Mabel. Encantado de saludarlos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Doctor Gutiérrez, en medio de esta discusión, ¿cuál es la posición de la Defensoría? ¿Qué instancia debe decidir qué hacerse con el cuerpo de Abimael Guzmán? Bueno, el día domingo nosotros sacamos una pequeña nota y ayer un comunicado que complementaba cuál es la posición de la Defensoría del Pueblo. Nosotros en esos comunicados señalábamos lo siguiente. En primer lugar, es evidente que la realidad ha desbordado los márgenes legales, las formalidades jurídicas, la literalidad de la norma. Y frente a este tipo de situaciones, el país necesita saber que tiene un gobierno. Porque aquí hay que dar una respuesta política. Cuando las fronteras, las estructuras legales han sido rotas, evidentemente es el gobierno quien tiene que hacerse cargo para dar una respuesta política. Porque la batalla policial, militar, contra el terrorismo se ha ganado, pero no la batalla política. Y por lo tanto, se echa de menos que el presidente del Consejo de Ministros le lleve al presidente de la República un decreto supremo en el que diga qué es lo que tiene que hacerse con los cuerpos, incinerarse, evitarse, atajar la posibilidad de que hayan grupos que conviertan su tumba en un lugar de peregrinación donde se haga apología al terrorismo. Pero doctor Gutiérrez, eso... Permítame terminar un segundo. Sí. Con eso estarían cumpliendo un estándar constitucional, un mandato constitucional, porque el combate contra el terrorismo es un mandato constitucional, porque el terrorismo es justamente la negación del sistema constitucional, de la democracia, de los valores que nosotros queremos preservar. Entonces, aquí necesitamos una respuesta política urgente. Sin embargo, eso que usted propone no va a suceder. Hace algunos minutos hemos escuchado al primer ministro Guido Bellido y en pocas palabras ha dicho que esto es un asunto netamente que tiene que solucionar el Ministerio Público, el fiscal del Callao, y que el Ejecutivo no puede inmiscuirse. Sin embargo, usted lo que está mencionando es que la solución podría ser un decreto supremo. Incluso perdón, Mabel, agregando a tu pregunta, el mismo ministro de Justicia le ha pedido a la fiscal de la Nación ayer, mediante un oficio, que disponga la cremación del cuerpo de Abimael Guzmán. En clara contradicción con lo que ha dicho esta mañana el primer ministro. Este decreto supremo, que podría ser, confeccionado rápidamente y publicado hoy mismo, si es que hubiese voluntad, ¿tiene algún tipo de antecedente o podría ser utilizado por la esposa de Abimael Guzmán para armar un caso en donde ella se victimice? Bueno, son varias preguntas. Empezaré por la primera que usted me plantea. Es decir, que el presidente del Consejo de Ministros ha dicho que esta no es competencia del Ejecutivo, sino que es competencia del Ministerio Público. Puedo decir que en términos normales, en términos, si se tratara de una persona común y corriente, digamos, y no de un genocida, no de un terrorista, no de un delincuente, no de la persona que ha liderado el grupo terrorista más sanguinario, si estuviéramos hablando probablemente de una persona de otras características, tendría razón. Y por eso es que digo que es el Ejecutivo quien tiene que hacerse cargo. Estas son las cosas de Estado, estas son las cosas en las que se demuestra que tenemos un gobierno y que tenemos un presidente del Consejo de Ministros. Yo no sé si este es un problema de falta de capacidades o es un problema de falta de decisión y voluntad política o de ambas cosas. Pero en cualquier caso, esto me lleva al otro punto, que tenemos un presidente del Consejo de Ministros que está descalificado para el cargo, que anda con titubeos, escamoteando la situación, a voz, respecto de
un mandato que es su obligación. El combate contra el terrorismo es una obligación de todo el Estado, empezando por el Ejecutivo. Y no vemos esa muestra decidida, franca, abierta, de parte de este gabinete. Tan es así que tiene incluso contrapuntos con el ministro de Justicia, que claramente realiza una labor solitaria o casi solitaria en el gabinete. Respecto de si es que la esposa de Abimael Guzmán pudiera victimizarse, ellos ya se han victimizado, no solamente ella, sino en realidad todos sus seguidores se han victimizado, porque tienen pues una mirada absolutamente deslocada, descaminada de lo que es la realidad y de lo que debe ser el país. Doctor Gutiérrez, ¿qué le ha parecido en términos generales desde que ocurrió el fallecimiento de Abimael Guzmán la reacción del gobierno? ¿Y qué es lo que hay detrás? Evidentemente ha habido un pronunciamiento del presidente de la República. No sé si usted cree que ha sido fuerte, consistente en torno al terrorismo, y además también silencios dentro del propio gabinete ministerial, ministros que no quieren hablar del tema. Bueno, para utilizar sus palabras, no ha sido fuerte, no ha sido consistente, ha sido completamente silente. No hemos visto un discurso, un mensaje firme en una situación en la que se requería la voz del presidente del Consejo de Ministros, que encarnen, que lideren en un momento como este el combate contra el terrorismo. Quiero subrayar, remarcar lo siguiente: el combate contra el terrorismo no ha terminado. Hay todavía un combate en un espacio político que es muy importante, que se tiene que ganar. Y ese combate, esa lucha, la tienen que liderar los líderes políticos. Y tiene que demostrarnos que la silla del presidente del Consejo de Ministros no está vacía y que está ocupada por una persona que tiene que estar más bien ocupada en su defensa respecto a si cree o no cree en la igualdad, si es o no es homófobo, si es o no misógino, etcétera. Ahora, doctor Gutiérrez, la situación del fiscal del Callao no es nada fácil, porque si bien los dispositivos legales están ahí para que él emita finalmente una resolución, imaginamos también que hay demasiada presión y temor. No estamos hablando, como usted bien ha dicho, de un preso cualquiera que haya muerto en la cárcel. Es el delincuente más sanguinario de la historia de nuestro país. ¿No cree usted que en ese sentido se le debería de dar todas las garantías? Por supuesto, tiene que darse todas las garantías al fiscal, pero también probablemente el fiscal, entiendo su posición, tenga algunas dudas, algunas preocupaciones, y repito, para eso tenemos gobierno. Cuando las normas no alcanzan, para eso tenemos decisiones políticas, para eso tenemos gobernantes. Y por último, si el presidente, si el Consejo de Ministros, el presidente de la República tienen dudas, si el gabinete tiene dudas, bueno, que convoquen al Consejo de Estado, para que las demás autoridades podamos darle nuestra opinión, podamos darle nuestro respaldo, si es que el gobierno, no tiene la firmeza, para utilizar la expresión que señaló Carlos hace un momento, para salir al frente en esta situación. Y si me da usted un segundo, es por eso precisamente que le hemos enviado una comunicación al presidente de la República hace unos días, emplazándole, diciéndole que no nos ha contestado el oficio que le enviamos a principios de agosto, donde le pedíamos que reevalúe su gabinete, porque ese gabinete, un buen número de ministros, exceden o se contraponen a varios principios y estándares que están en la Constitución. Y por esa misma razón, el Contralor General de la República ha presentado una iniciativa legislativa respecto de cuáles deberían ser los perfiles de los ministros, y nosotros también antes habíamos presentado una norma más o menos en el mismo sentido, que se complementa. Entonces ya ve usted que tiene usted a dos poderes del Estado, porque la Defensoría y la Contraloría también son poderes del Estado, como lo es la Fiscalía, como lo es el Poder Judicial, que estamos haciendo equilibrio de poderes, que estamos haciendo contrapesos, que estamos tratando de que se encaje la conducta del Ejecutivo dentro del marco constitucional. Así que yo espero que me responda el presidente
y si no lo hace, tendremos que demandarlo ante el Tribunal Constitucional por una menoscabo de las competencias de la Defensoría del Pueblo. Muy bien, vamos a ampliar ese último punto, por favor, doctor Gutiérrez, pero le pido que nos espere un minuto nada más porque tenemos que cumplir con nuestros anunciantes y regresamos en ampliación de noticias. 8 de la mañana, Mabel Huertas y Carlos Villarreal, tenemos el gusto de acompañarlos esta mañana. Estamos conversando con el doctor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo. Doctor Gutiérrez, quisiera por favor que nos precise esto último que acaba usted de manifestar, con respecto al oficio que le ha enviado al presidente de la República para que recomponga su gabinete. Y usted ha dicho que inclusive puede haber una demanda ante el Tribunal Constitucional. Quisiera que nos explique este mecanismo, bajo qué sustento legal está y qué consecuencias podría tener a futuro con relación a la figura del presidente. A ver, para ponernos en contexto, sí. A principios de este año, nosotros le enviamos al presidente de la República un oficio. A principios, no de este año, sino a principios de agosto, que le señalábamos que debía reevaluar su gabinete, cuando todos conocíamos cómo estaba compuesto el gabinete y, digamos, las objeciones que habían. Le pedíamos que reevalúe su gabinete al amparo de determinados estándares de la Constitución, de la propia Constitución. El presidente nos citó, nosotros hablamos con el presidente, luego el presidente del Consejo de Ministros nos envió una comunicación bastante desubicada, descaminada, en la que nos decía que era la autoridad del servicio civil la que se iba a ocupar de estos temas, que la autoridad del servicio civil no tiene nada que ver con la designación de ministros, así que dimos por no contestada esta comunicación y hace apenas unos días hemos enviado una segunda comunicación en la que lo estamos emplazando. Y digo que lo estamos emplazando porque ahí le estamos diciendo que tiene que cumplir determinados filtros, como por ejemplo el de igualdad, es decir, que sus ministros deben de creer en la igualdad, deben tener convicciones y ejecutoria respecto a la igualdad, porque si usted va a liderar una política pública de combate contra la violencia hacia la mujer, por los derechos de la mujer, usted no puede no creer en eso. El presidente nos ha contestado, o tal vez por los medios, cuando ha dicho, pregúntele al Poder Judicial a ver si tal o cual persona tiene sentencia. Esa respuesta para nosotros no es satisfactoria. Y no es satisfactoria porque desafía el sentido común, desafía las reglas más básicas de la Constitución, porque eso querría decir entonces que una persona que está siendo investigada por violación podría ser director de un colegio. Pero la acción ante el TC, ¿en qué consiste exactamente, doctor? Bueno, la acción ante el tribunal, todavía no hemos presentado esa demanda porque vamos a esperar a que nos conteste, sino... Sí, parece que hemos perdido la comunicación con el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. A ver, ¿ahora sí? Ustedes no tienen razón por estas... Sí, doctor Gutiérrez. Sí voy a seguir, digamos, la recomendación. A ver, vamos a tratar de recuperar esa comunicación porque creo que esta era una parte muy importante de la entrevista en donde, como tú señalabas, ellos desde la Defensoría del Pueblo pues estaban solicitando el cambio de gabinete o de lo contrario iban a acudir al Tribunal Constitucional. Y era precisamente esa figura, ¿no? La que estaba a punto de explicar el doctor Walter Gutiérrez. Exactamente. Vamos a recuperar en cualquier momento la comunicación, Mabel. Y bueno, hablando de este tema de Abimael Guzmán, vamos a ver si es que el día de hoy hay alguna iniciativa concreta de parte del Congreso para justamente regular este tipo de situaciones que hay en torno al cabecilla terrorista. Pero creo que hemos recuperado la comunicación con el doctor Gutiérrez. Doctor, justamente usted nos iba a explicar cuáles son las características, el sustento legal de esta demanda ante el TC, posible demanda, y qué consecuencias traería en torno a la figura del presidente de la República. Bueno, decía que si el presidente no nos contesta o nos contesta insatisfactoriamente, nosotros presentaremos esta demanda competencial, que en resumen quiere decir lo siguiente: la inacción del Ejecutivo al no contestarnos afecta las competencias de la Defensoría en la medida en que la Defensoría del Pueblo es un supervisor de derechos humanos. Tal vez esto se entienda mejor cuando explique lo siguiente. El Estado, el poder, está dividido. Este es un elemento que da identidad, digamos, al sistema constitucional. Dividido y además hay un equilibrio de poderes. Todo el poder no lo tiene el Ejecutivo. Eso apenas es una parte del poder.
la Fiscalía, la Contraloría, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, son contrapoderes y equilibran el poder. Entonces, cualquier conducta que alguna de las otras dependencias pueda realizar que vaya más allá de la Constitución puede ser atajada, detenida por otra de las instituciones. En este caso concreto, nosotros somos, como digo, un supervisor de derechos humanos, y como vemos que no se están cumpliendo esos estándares constitucionales, le estamos diciendo al presidente: señor, tiene usted que cumplir esos estándares o explicarnos por qué no lo hace. Y si no lo hace, lo voy a llevar al Tribunal Constitucional para que el tribunal le diga: así se lee la Constitución, así se interpreta la Constitución y así se ejecuta la Constitución. Porque el poder del Ejecutivo no es ilimitado, es temporal y es limitado. De acuerdo, pero a ver, esa figura es novedosa, pero en todo caso también están las acciones que pueda llevar a cabo el Congreso de la República como contrapeso, como por ejemplo la interpelación y una censura. Sí, usted tiene razón. Como le digo hace un momento, el poder está dividido en competencias, y una de las competencias es la competencia fiscalizadora, la competencia legislativa. El legislativo puede llamar a los congresistas, interpelarlos, censurarlos, dentro, bueno, por supuesto, del marco de sus competencias y aplicando la Constitución. También podría aprobar la ley que ha presentado, el proyecto de ley que ha presentado el Contralor General de la República, donde está pidiendo requisitos para ser ministro. Y nosotros mismos también hemos presentado una iniciativa legislativa donde estamos pidiendo que se cumplan ciertos estándares, porque estamos tolerando, normalizando lo que no puede ser normal. No, es inaceptable que personas que no creen en la democracia o que tienen señalamientos respecto a cuestiones vinculadas a la corrupción, al terrorismo o a la transgresión de derechos fundamentales puedan empinarse en determinados cargos. Doctor Gutiérrez, quería ya, antes de terminar esta entrevista, aprovechar la oportunidad para preguntarle si usted está de acuerdo con la designación que ha habido del presidente de Indecopi, hablando justamente de la idoneidad en el nombramiento de cargos, no solamente en cuanto a antecedentes, sino también en cuanto a capacidad profesional. El señor Julián Palacín ha sido designado presidente del directorio de Indecopi y queríamos conocer su opinión. Bueno, Carlos, usted es un periodista con bastante recorrido, y yo recuerdo que usted me ha hecho por lo menos un par de entrevistas vinculadas a el Código de Protección al Consumidor. Yo fui presidente que elaboró el anteproyecto del Código de Protección al Consumidor. Sí. Y Indecopi es la agencia, es el órgano que se ocupa y preocupa también, aunque debería ser principalmente, de la protección del consumidor. No es simplemente un regulador o un agente, digamos, de mercado. Yo no voy a ocuparme directamente de él, pero sí voy a decir que esa es una institución clave, que a lo largo de los años, poco a poco, ha ido dando pasos para poder materializar los derechos de la persona en el mercado, donde están los servicios de salud, de educación, de transporte, etcétera. Y se necesita una persona de trayectoria, muy calificada, para asumir tamaña responsabilidad. Ahí se materializa el artículo 165 de la Constitución, que dice: tu Estado defiende al consumidor. No dice, por si acaso, el Indecopi es un árbitro, un veedor. No. Esa es una lectura que no es correcta. El Indecopi no es un árbitro. Indecopi, cuando se trata de dos empresas, ahí sí es un árbitro, pero cuando se trata de la relación empresa con usuario, empresa con consumidor, ahí es un protector de los derechos de la persona en el mercado. Entonces, ahí necesitamos una persona de mucha calidad profesional, de mucha trayectoria en estos temas. Los quienes han ocupado el puesto de presidentes del directorio de Indecopi han tenido currículums muy nutridos. ¿Le preocupa entonces el futuro de Indecopi, sabiendo que el señor Julián Palacín Gutiérrez, además de haber sido candidato al Congreso por Perú Libre,
no registra más trabajo que el haber trabajado en el estudio de su padre, que por cierto ha sido también parte del equipo técnico de la campaña de quien ahora es el presidente Pedro Castillo. ¿Le preocupa el futuro de Indecopi? Sí, desde luego me preocupa el futuro de muchas de las instituciones, particularmente de esta institución. En esa la anterior presidenta ha estado haciendo un trabajo muy destacado. El doctor Juan Francisco Rojas hace ya varios años hizo una labor destacadísima. En fin, han habido funcionarios que han logrado hacer avances significativos, pero todavía no suficientes en la defensa del consumidor, la libre competencia, en fin, todas las funciones que tiene Indecopi. Sí me preocupa porque necesitamos gente con formación, gente con experiencia, gente que tenga objetivamente logros en su... ¿Y el señor Palacín reúne esas condiciones, doctor Gutiérrez? Yo no he analizado el currículum, la trayectoria, yo no podría descalificarlo o calificarlo. Estoy hablando como un marco general. Ok. Muy bien, doctor Walter Gutiérrez, ha sido usted muy amable por estar con nosotros esta mañana en Ampliación de Noticias. Muy buenos días. Encantado. Buenos días. Son las 8:20.